Ahí tenemos la base de datos que soporta tanto la aplicación móvil como la empresarial. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Evaluación, esto, o medición. Ese ID, ¿cierto? Está como un auto incrementable. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer el insert acá? Necesitamos la fecha, ¿cierto? Estatura, peso, etcétera. Si le falta algún campo acá, bueno, no importa, lo ideal es que esté la mayoría, ¿no? Y adicionalmente necesitamos el usuario y el entrenador, los users, ¿cierto? Y eso lo vamos a arrastrar desde la primera actividad. Claro, nosotros hicimos acá la carga del usuario. Ahí está. ¿Sí? Traspasamos al usuario. Ustedes copian y pegan ese código para el entrenador también. Entonces, mi interfaz, mire, fíjense aquí para que no se confundan, voy a usar el mismo código del entrenador, lo voy a reutilizar para el del usuario, y para no crear todo desde cero, lo voy a modificar nomás para el del usuario. Entonces, la vista detalle, aquí me debería mostrar el usuario y otro más para el entrenador, más todos los campos que se van a pedir. ¿Cierto? Ya. Para la evaluación, ¿qué es lo que va a pasar? Algo similar. El usuario ingresa parámetros, ¿sí? Y me va a listar entonces las evaluaciones que encontró en ese rango de fechas. ¿Ya? Entonces, yo lo que necesito para hacer la búsqueda en la tabla evaluaciones es el usuario. Porque necesito mostrarle las evaluaciones de ese usuario. Da lo mismo el entrenador quien lo evaluó. Necesito esa llave. ¿Quién es el usuario? Y, bueno, el rango de fechas. Entonces, en mi interfaz, ¿cierto? Debería recuperar ese mismo usuario que ya tengo ahí para ir a la evaluación, más las fechas. Ya. Vamos a hacer acá una carga de datos a través de un parámetro. No vamos a hacer exactamente igual con las fechas, pero lo vamos a hacer con otro parámetro. Ya. Supongamos que lo que voy a listar acá van a ser las personas, ¿sí? Como la única tabla que tengo para este ejemplo, voy a buscar las personas a partir de esa PK. Ustedes tendrían que buscar las evaluaciones a partir de las fechas. El mismo código, pero con otro contexto. Ya, entonces tengo acá el usuario y quiero hacer un cargar datos, pero con un select. ¿Dónde está el cargar datos acá? Se me perdió. No, está en el anterior. Ahí. Ahí. Ese cargar datos quiero hacerlo con un select. ¿Sí? Entonces, yo le estoy pasando solamente al detalle la PK. En este caso es de persona. En el caso de ustedes sería el usuario más las fechas. Exactamente. Las fechas completas. ¿Sí? Entonces, vamos acá al detalle. Y en vez de hacerle un select a la tabla de evaluación con las fechas, le voy a hacer un select a la tabla persona con el usuario. ¿Ya? Ustedes después lo adaptan. Bien, entonces, ¿qué necesito? Necesito el mismo método del select que está en el main. Entonces vamos a ir acá, vamos a reciclar todo el código. Este método, cargar datos, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el detalle. ¿Ya? Después del onCreate, acá vamos a traer el cargar datos. Voy a pedir las librerías, todo. Ahí están las librerías. Me falta el request queue, que lo voy a definir arriba como global. Acá. Request queue. Ahí está. Ya. Bien, este cargar datos, como va a mostrar detalles,
ya no necesito el list view. Así que todo lo que tenga que ver con el list view lo voy a borrar. ¿Ya? El adaptador lo borro. Borro la carga del ítem y el array list. ¿Sí? Y borro esta array list de acá. Solamente voy a recorrer y recuperar los datos a partir de un usuario. ¿Sí? El contexto acá no se llama main, se llama detalle. Estoy en esa activity. Detalle. El resto es exactamente el mismo código. ¿Qué es lo que necesito acá? Este cargar datos entonces va a ser una búsqueda. El anterior listaba todo. Acá va a ser una búsqueda a partir del username. Entonces, este método espera que yo le pase los datos de username. Ustedes colocan ahí la fecha. La fecha más el username. Entonces, select web service, ¿cierto? Tengo que modificar este web service. Porque este web service lista todo. Necesito uno con parámetros. Entonces, vamos a ir acá. Está. Disco C, SAMP, htdocs y busco mi carpeta de los servers. Ahí está. Va, de los servers, no, de los web servers. Ahí está. Miren, es el mismo select. Miren, fíjense, chicos, por favor, que después no se van a perder. El mismo select, pero tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que liste las personas cuando el usuario sea igual al usuario que lo voy a pasar. Que ahí le puse ID, ¿ya? Para identificarlo como PK. ¿Sí? Y lo recibo acá por get. ¿Sí? Entonces, el que estaba anteriormente es exactamente igual, pero sin condición. El select es para todo. ¿Ya? Entonces, el otro, select select 2, tiene una condición. Ustedes ahí colocan la condición de la fecha, ¿cierto? Más el usuario. Y recibimos el usuario acá. Método get. Tienen que recibir los parámetros. Ya. Entonces, miren, probemos el select select 2. Ya, estamos acá. Miren, el select select 2, ¿cierto? Me está pidiendo un índice. ID. Entonces, ¿cómo lo coloco acá? Era signo de interrogación, ID igual a J Morales. ¿Qué es lo que va a mostrar? Solamente los datos de ese registro. ¿Sí? Ahí están. Solo J Morales. Si cambio acá, se eduque solamente los datos de su usuario. Y así. M. Ortiz, lo mismo. Ese web service entonces está esperando que usted le pase parámetros y le devuelve la búsqueda a partir de esos parámetros. ¿Sí? Eso es lo que hace. No, pero eso es para que salgan los usuarios en el list, ¿cierto? Claro, lo puedo usar para el liso y para lo que quiera. Sí. Y tiene que ser de la persona. No, el ejemplo que estoy haciendo es de persona. Sí. Entonces, voy a llevar esta URL al Android. Hasta acá, 5. Aquí. Entonces, en el fondo hay que cambiar acá, Volate 2, se llama web service. Volate 2, y acá, signo de interrogación, y concateno, signo de interrogación, igual. ID igual. ¿A qué cosa? PK. Claro, la PK que es username. Username. Ahí. Ustedes colocan ahí fecha desde, fecha hasta, todos los parámetros que quiera pasarle a ese select. Entonces, como estoy filtrando por una PK, el response que habíamos dicho me devuelve un registro. Sería... Igual lo trato como si fuese varios porque es un arreglo. El select siempre devuelve varios. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Supongamos que el usuario está preguntando por sus evaluaciones y yo le paso la PK de la evaluación que él eligió en el list view y en el otro activity me va a mostrar el detalle.
Entonces, voy a manejar aquí, voy a modificar la vista del detalle y voy a colocar que cargue los datos de ese usuario a partir de su ID, o sea, el nombre y el apellido. Ya, vamos a colocar entonces otro text view. Tengo como... No lo apago hace como un mes. ¿Qué cosa? No apago el notebook hace como un mes. Ah, no, déjame. Ahí, no, pero tiene buena RAM. Ya. Ahí va a estar el nombre, el apellido. Ya, lo enganchamos. Nombre. Ya, le damos la orientación, ¿cierto? Match constraint. Match constraint. Match constraint. ¿Sí? Borramos los textos, los dos. Y le damos otro tamaño al text size. ¿Sí? Text size. Está bajando en 30. Y acá text size 30. Ya, entonces lo que voy a hacer acá es cargar nombre de usuario, el nombre y apellido, pero a partir de un select. Ustedes cargarían acá todos los indicadores de la evaluación, el peso, la estatura, IMC, ¿cierto? A partir de la evaluación que el usuario seleccionó. Entonces voy a ir al detalle y voy a declarar los text views que me faltan. TV2, TV3. Ya, hago acá las referencias. TV2 es igual a TextView r.id.textview2. TV3, TextView también. Está malo aquí, a ver. Detalle. TextView 2. TextView 3. No, están apareciendo acá, a ver. Punto. TextView. No. Vamos a hacer un rebuild. Ahí aparezca. Cuando no aparecen acá y están declaradas, en build clean project para que indexe de nuevo, ¿sí? Y aparezcan todas las... A ver ahora. Ahí sí, ¿ve? Ahí aparece. Ya, entonces TextView 2 y este el 3. Ya. Ahí está. Suponiendo que esto hace la comparación del usuario, ¿cierto? La fecha, el peso, estatura, todos los indicadores que aparecen. Ya. Yo lo recuperé. Lo recuperé, ¿cierto? Acá. Y ahora tengo que cargar. ¿Cómo cargamos los TextView? ¿Cuál es el método? ctext. Primero va el usuario. Usuario es username. tv2.ctext nombre. Y tv3.ctext apellido. Ya, ahí me está pidiendo, ¿cierto?, que están entre un for. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Colocamos esto dentro del for o declaramos la variable global. ¿Ya? Peguemos esto acá. Hay que reconocer las variables. ¿Sí? Entonces,
Le pasé un parámetro, fue a la base de datos, lo guardó en un objeto, me lo devolvió. Acá lo saqué del objeto y lo cargué en un texto. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando el usuario elija la evaluación. Le pasan la APK de la evaluación, buscan la evaluación, sacan los datos y lo cargan en la vista para mostrar los indicadores. ¿Sí? Entonces, cuando yo llame al método cargar datos, tengo que pasarle el usuario, ¿cierto? Entonces, aquí está el botón y el botón ahora va a llamar al cargar datos. ¿Sí? Vamos a dejar ese comentado ahí. Ya voy a llamar a cargar datos. ¿Y qué le paso? PK. Ahí. ¿A quién se lo paso? A username. Coloquemos aquí PK para que coincida con otro nombre. PK y acá PK. ¿Sí? El cargar datos acá está en el botón. Fíjense en eso. No está en el onCreate. ¿Sí? Cuando yo presiono el botón, ¿cierto? Un clic. A ver. ¿Está bien o no? Ah, no, no tiene nada que ver el botón. Acá. Aquí. Copy. Aquí tiene que estar. PK username. Ahí. Entonces, vale. Esta. Va a llamar a cargar datos. Cargar datos recibe la APK, que es el username, y hace el select a partir de esa llave y carga los datos que le faltan. Sería el nombre y el apellido. ¿No? ¿Qué me está mostrando acá? ¿No? ¿Por qué seguro? No funciona el que estaba funcionando. Se revela el computador. ¿Ah? Se revela el computador. Sí. Ah, por la IP. Mira que no me estaba mostrando el select por la IP. Sí, porque estaba conectado al DSIS. A conectar a la red mía. Ahí. No encontrar el web service. Ahí sí. Error. Sí, veamos la línea 24. Y acá. Ahí recupero el username.
paso el username, ¿cierto? Lo recupero, se lo paso al cargar datos. Cargar datos, recibe el username y lo usa para el Que filtro. ahí tiene un string TK. ¿Dónde? El mozo de. No, pero esto está entre un botón, no afectaría. Ya. Y es solamente el nombre de una variable. Esto se ejecuta cuando presiona el botón, pero esto no, esto se hace al tiro. Que como está sin marcar, como que no la empiezan a montar en la teoría de usuario. Porque está ocupando el username. ¿En cuál? Ese username, claro, se ocupa acá, Claro. ¿sí? Pero el PK no, porque este está invocando al método registrar evaluación, que es el que ya hicimos. Ya. En la ¿Sí? beca de la evaluación. Claro, la Ya. evaluación. Entonces, No me ubicaba. tendría que ahora funciona. ¿Con qué juego? No. ¿Qué está en la evaluación? Igual, cargar datos. Username está, cargar datos. A ver. Text view 2, text view 3. Llega el username, cargar datos. ¿Está bien el código? ¿Ah? No, sí. Me está recibiendo el usuario, pero a ver. Detalle 44 acá. Username. Ahí está. Cargar datos. A ver, imprimamos acá lo que llega. Ya está llegando el username. Toast. Coloquemos la pk es igual a username. No va a llamar al método cargar datos, la va a mostrar nomás la variable. Idem, username, J Morales. PK, J Morales. Llega el valor. Entonces estaría como en el método. Claro, y ese valor se lo paso al username, o sea, perdón, a cargar datos. ¿Sí? Y se está llegando bien, J Morales, y se va Pero no acá. tiene que ir en otra parte del método, llamar al método con clic. No, porque lo puse en long create para que lo haga al tiro. Ya. Apenas se inicie la activity. ¿Sí? Entonces, aquí lo recibe. A ver, request queue. Parece que sí está mal. Tiene que estar acá. No. Está impuesto. Estas son las llaves de... Sí, está bien el request queue. ¿Ah? Entonces el problema de nuevo con la query.
Vamos a probar. Bueno, se cae con algún balón, como le sacamos de... Vamos a probar. ¿No retorna bien? Ah, ya, descartó. Sí, retorna bien. Pero fue que cuando uno pone esas queries, son queries como A ver, sencillas, sí. ¿cómo puede por los saltos también? Porque probé una Sí. para Java Cursal, que era con el Cursal, ¿Ya? no se me caía. La probé en PHP, o sea, oye, se puede funcionar. Y después la cambié con un simple set, no va a hacer nada. No puede ser. De persona, usuario, una cosa. Ah, Esos saltos como de esa query como combinar. Se ni anidado. ya encontré el error. Pero no me funcionó y después puse ser persona. Ya encontré el error. El error es que le falta contextualizar la variable RequestQueue. Acá. Miren, RequestQueue es igual a volley. Punto new request. This. Ahora sí. Falta contextualizar la variable RequestQueue. Siempre la misma. Es la misma. Ahora sí. Ahí lo setea. Ahí está. Entonces elijo un usuario y setea los valores. Ahí está. Miren, en resumen, el código, ¿qué es lo que hace? Parte del main. ¿Sí? Este ya lo hemos hecho. El main entonces pasa la APK que es el username. Ustedes pueden hacerlo, este mismo código para las evaluaciones y eligen la APK de la evaluación. ¿Sí? Supongamos que la evaluación, ¿cierto?, va a estar compuesta en el ítem como con lo siguiente. ¿Qué es lo que se busca por fecha? ¿Ah? Me perdí un poco. ¿Qué es lo que se busca por fecha? La evaluación es del usuario. También vale a... No, lo que pasa es que yo hice el mismo código para los dos. Ah, Pero ya. después ustedes lo separan. Ah, ya. ¿Sí? Ahora me entiendo. ¿Sí? Entonces, el ítem de las evaluaciones va a aparecer algo así. La PK, por ejemplo, evaluación 15. Y la fecha va a ser, no sé, el 10 Ahí no dice- del 09 del 2019. ¿Sí? Estoy armando un ejemplo de un list view de evaluaciones. Colocamos un espacio. Otra va a ser el 10 del 10 de 2019. ¿Sí? Ya. Ese va a ser datos de mi posible list view que voy a armar de las evaluaciones previa búsqueda por fechas. ¿Sí? Entonces, el usuario quiere ver el detalle de esa evaluación. ¿Qué necesito para listar el detalle de la evaluación según la base de datos? Necesito la PK. Esa va a ser la PK. ¿Sí? De la evaluación. PK y después viene la fecha. ¿Cierto? Entonces tomo la PK, que es lo que estoy emulando acá. Tomo esa PK 15, lo hacen con el split y con todo lo que expliqué. Se lo pasan al detalle. ¿Ya? El detalle recibe entonces esa PK. Lo pasé con un intent. Y le pasa esa PK al cargar datos. Entonces, cargar datos, ¿qué es lo que hace acá? Toma la PK y hace una búsqueda de la persona de acuerdo a esa PK. Ustedes lo tienen que hacer con las fechas, ¿cierto? Y con el ID. ¿Sí? Y ahí después cargan el detalle. En este caso, en vez de mostrar los indicadores de la evaluación, estoy mostrando datos de la persona. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Por eso es que acá, cuando ejecuto, ¿cierto? Elijo una persona. Supongamos que estas son mis evaluaciones que me dio el resultado de un rango de fechas. Va a aparecer la PK de la evaluación y la fecha de la evaluación. Entonces, elijo un ítem, captura la PK y se va a un detalle y demuestra todo el detalle de la evaluación. ¿Sí? Ahora, esa es una forma, esa es la más compleja. La otra, pueden utilizar, ¿cierto?, la primera propuesta, que es la búsqueda de las evaluaciones,
¿sí? Con una fecha desde hasta, y muestran todo el resultado en un list view, sin detalle. O sea, cada ítem va a contener todo el detalle. ¿Se entiende esa idea o no? En ese tendría que ponerse del blog para poder bajarlo en la pantalla. Sí, pero ese se activa solo. ¿Se activa solo? Sí, cuando hay más de uno, se activa solo. O sea, cuando ocupa toda la interfaz. Entonces ustedes coloquen fecha desde hasta. Usan un web service, ¿cierto? Como el que se hizo acá, con parámetros. ¿Dónde está? Ahí. Va a recibir dos parámetros, fecha desde, y hacen el select con el between. Y me cargaría un list view para mostrar esos resultados. El tema es que cada ítem de ese list view va a contener todo el detalle. Va a aparecer todos los indicadores cargados en un ítem. También es válido. Entonces este código, el que yo hice, les sirve para los dos APK. No es que tengan que hacerlo igual como lo hice acá. Yo reutilicé el código para dar el ejemplo. Pero ustedes lo separan y les sirve uno para el del usuario, de administrador, perdón, entrenador, y el otro es para el usuario del gimnasio. ¿Sí? O sea, el video 1 es para el entrenador. El que hicimos ahora les sirve para los avances. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo listar todos los campos sin parámetro, como está acá. Ahí está el web service. Ahí. Sin parámetro, lista todo. ¿Para qué van a usar ese? Para mostrarle todos los usuarios al entrenador. Y él va a elegir uno. ¿Sí? De ahí lo pasarían a la planilla de evaluación. Y el otro ejemplo que hice es web service con parámetros. ¿Para qué le sirve ese? Para que tomen las fechas de las evaluaciones y hagan la búsqueda de las evaluaciones en esas fechas. ¿Sí? Los dos ahí lo combinan con el list view. Se pueden armar. Aplican, Sería. entregan en la última